¿Cuáles son los mecanismos psicológicos para mentir y creerse una mentira? Científicos argentinos lo explican. Jóvenes oaxaqueños diseñan a Pegasus, un avión con tecnología 100% mexicana. Es un gusto saludarlos en una emisión más de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio del ILCE dedicado a lo que sucede sobre estos temas en la región. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos porque tenemos mucha información preparada para ustedes en este programa en el que participan Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, INATEC. ¡Iniciamos! La mentira es una expresión contraria a lo que se piensa, pero que muchas veces decimos para no lastimar a alguien o para evitar enredos sociales. ¿Cuáles son los mecanismos mentales para mentir o creerse una mentira? La siguiente nota tiene la respuesta. La mentira comienza desde la niñez y siempre tiene un propósito, un objetivo. ¿Pero qué sucede cuando a uno le mienten? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos por los que se cree una mentira? Somos mucho más receptivos a una información que reafirma una creencia propia y las aceptamos como verdades sin cuestionarlas lo suficiente, por lo que puede en ocasiones ser una manera de estar mintiéndose a sí mismo, afirmó Pedro Beckenstein, experto en biología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. ¿Las personas saben que consumen mentiras? Para el filósofo Darío Stanzreiber, no. Lo opuesto de la verdad puede ser la mentira, pero también puede ser el error o la apariencia. Lo que uno sabe y acepta es que algo no está debidamente comprobado. Sin embargo, lo necesita para autoafirmarse en su identidad y querer que algo sea como uno sueña que sea, señaló. Desde el punto de vista de la psiquiatría, se ha investigado con profundidad una condición especial, como es la falta de correspondencia con la realidad, es decir, las llamadas ideas delirantes. En este caso, no son mentiras estrictamente hablando, porque la persona no es consciente de que está diciendo algo que es falso, sino que tiene convicción de lo que está afirmando, explica Marcelo Cvetkovic, médico psiquiatra y director del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Cvetkovic apunta que existen distintas vertientes de mentiras patológicas. La principal tiene que ver con elementos alejados de la realidad en el discurso. En esta modalidad, incurren los que llamamos psicóticos. Ahí, el psiquiatra hace una pesquisa casi policial de las ideas delirantes. Además, están los psicópatas, sujetos sin empatía ni moral, que buscan obtener un beneficio a través de la mentira. Por último, el concepto de mentira también entra en juego en la manera en que las enfermedades mentales son leídas por la sociedad en la credibilidad de quienes padecen este tipo de trastornos. Según el especialista, estas personas son objeto de rechazo y sufren un gran estigma. Lo primero que ocurre cuando una persona sufre depresión, por ejemplo, es que escucha este discurso de «Dale, ponte las pilas, necesitas tomar el sol, salir». Se cree que lo que el deprimido sostiene no existe, que lo inventa su mente. Esto demuestra que no se le está creyendo que esté enfermo. Esto es muy grave porque la depresión es la principal causa de discapacidad. El deprimido es incomprendido, se genera mucho estigma, aislamiento y al sufrimiento del trastorno mental se agrega el sentimiento de soledad, enfatizó el psiquiatra. Manuel Sandoval Vallarta fue uno de los pioneros de la ciencia física en México y realizó numerosos aportes al área, sobre todo en la referente a los rayos cósmicos. ¿Qué les parece si vemos el siguiente perfil dedicado a él? Nacido en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899, Manuel Sandoval Vallarta creció en un entorno de arte y ciencia, lo que le llevó a interesarse en el conocimiento científico de alto nivel. Cursó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, donde obtiene el grado de doctor en ciencias en la especialidad de física matemática, y tiempo después obtiene una beca de la Fundación Guggenheim en Berlín, que en aquel entonces era el centro mundial de la física y que le permitió estudiar, entre otras materias, relatividad general con Albert Einstein, teoría electromagnética con Max Planck y mecánica ondulatoria con Erwin Schrödinger. Sandoval Vallarta publicó cerca de 60 trabajos,
principalmente sobre métodos matemáticos, mecánica cuántica, relatividad general y a partir de 1932, rayos cósmicos. En esta última especialidad, hizo sus más valiosas contribuciones relacionadas con el efecto de latitud en los rayos cósmicos. A su regreso a México, Sandoval Vallarta se dedicó a promover tanto el conocimiento científico como el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. En 1943 se convirtió en miembro y uno de los fundadores del Colegio Nacional, y en las décadas sucesivas ocupó cargos como director del Instituto Politécnico Nacional, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, director del Instituto Nacional de la Investigación Científica, subsecretario de Educación Pública y subdirector científico del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Manuel Sandoval Vallarta muere el 18 de abril de 1977 en la capital mexicana. Pegasus 2 es el primer avión diseñado por jóvenes oaxaqueños y construido con tecnología totalmente mexicana. Además, es el segundo prototipo de la empresa Oaxaca Aerospace y su primera versión ya se encuentra en fase de pruebas de pista. En la segunda edición de la Feria Aeroespacial FAMEX 2017, realizada en la base aérea de Santa Lucía, uno de los atractivos principales fue la exhibición de aeronaves. Desde el ingreso a la base aérea, al circular por la avenida principal, los aviones del ejército mexicano exhibidos de manera permanente fue lo primero que atrapó la atención de los visitantes. No obstante, más atractivo fue ingresar a la zona de exhibición, donde aviones de todos los tipos, tamaños, colores y formas aguardaban a los visitantes sobre una de las pistas de despegue. Desde helicópteros de diferentes cuerpos policíacos y de rescate, pasando por pequeñas avionetas de uso comercial y privado, hasta enormes aviones de combate del ejército, se encontraban alineados uno al lado de otro para que los visitantes pudieran apreciarlos e incluso abordarlos y tomarse una foto dentro de ellos. Entre esa gran cantidad de aviones se encontraba el prototipo Pegasus 2. Este es el primer avión diseñado por jóvenes oaxaqueños y construido con tecnología totalmente mexicana. Se trata de una aeronave pequeña, pero de moderno y vanguardista diseño. Es el segundo prototipo de la empresa Oaxaca Aerospace, surgida de la inquietud del ingeniero Raúl Fernández, quien se fijó la meta de construir un avión de entrenamiento para pilotos con tecnología totalmente nacional. En 2015, durante la primera edición de FAMEX, el ingeniero Fernández presentó un primer prototipo de Pegasus, el cual se construyó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Detalló que en esta segunda participación en la FAMEX, la empresa arriba ya con un segundo prototipo. El trabajo que arrancó en 2011 obedeció a la etapa de diseño y en 2013 logramos el primer prototipo, que se encuentra en pruebas de aceleración y pruebas de timón, así como rotaciones ligeras despegando la rueda delantera. Añadió que para la siguiente etapa del primer prototipo se encuentra a la espera de la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para realizar las demás pruebas que básicamente consisten en las rotaciones de la parte delantera del avión y al concluirlas y crear los reportes, esperarían la autorización para las pruebas de levantamiento de la aeronave, las cuales estima se lleven a cabo a finales de este año. Por su parte, Óscar Javid Ponce de León Uribe, supervisor de diseño para Oaxaca Aerospace, explicó las etapas que ha seguido el desarrollo del segundo prototipo de Pegasus. Estamos hablando de un trabajo de desarrollo tecnológico muy importante en el que nuestros ingenieros se han metido de lleno a la elaboración de las piezas. Hemos generado desde nuestros pistones hasta las piezas más mínimas del motor. Son casi 5 años de trabajo desde que comenzamos la construcción del primer prototipo hasta ahora. En el proyecto, dijo, están involucradas alrededor de 30 personas, pero han participado muchas más, la mayor parte de Oaxaca, pero también cuentan con colaboraciones de personas de otros estados a través de las universidades con que tienen convenios. De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, dicho sector en México registra una expansión de 20% anual desde 2004. Genera más de 50,000 empleos en 18 estados de la República y actualmente cuenta con más de 300 empresas operando en el mercado. En los últimos años, Colombia ha experimentado una expansión notable en lo que a telecomunicaciones se refiere. Por segundo año consecutivo, ha sido reconocido como el país con mayor accesibilidad a Internet de entre 53 naciones del mundo.
En la entrevista que veremos enseguida, David Luna, ministro TIC de Colombia, habla sobre la importancia de que su país se incorpore a la economía digital, así como las acciones de política pública que se realizan con este fin. ¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y estamos en una edición más del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones aquí en Cartagena de Indias, que es, no solamente es Cartagena de Indias, estamos en la Nueva Granada, y estamos en la gran capital virreinal que fue Cartagena de Indias, mezclado además con un elemento mítico y dentro de la literatura latinoamericana, que es la capital del realismo mágico. Aquí a escasas 3 horas está Aracataca, el lugar donde nació Gabriel García Márquez, y todo se junta: hablar de tecnologías de la información, hablar de literatura, hablar de ese territorio mítico, y además hablar con un agente vital para entender las tecnologías de la información en América Latina, como lo es el ministro David Luna, con quien me da mucho gusto estar el día de hoy. David, muchas gracias por aceptar este diálogo de Media Telecom. Bueno, Jorge, muchas gracias a ti, nuevamente con ustedes. Hacía un año habíamos tenido una maravillosa oportunidad en Cancún, en México, y hoy estamos muy agradecidos con ustedes por habernos dado la oportunidad de que por primera vez este Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones se hiciera fuera de México. Y la ciudad escogida es Cartagena de Indias, como lo dices tú, una ciudad que está para todos, que es de todos, porque es patrimonio de la humanidad, y que lo que buscamos es que la tecnología le impregne, pero también la historia le transmita a ustedes, los visitantes, esas maravillas que tenemos por mostrar. No, bueno, muchas gracias. En efecto, hace un año hablábamos en Cancún del trabajo que estabas realizando al darle a la infraestructura de telecomunicaciones un siguiente paso, porque hemos hablado mucho de infraestructura en la región, tenemos a más de la mitad de la región de América Latina conectada, pero también hay que empezar a usar esa infraestructura en usos desarrollados de tecnología desarrollada. Y de un año para acá te diste la tarea con tu equipo de colaboradores de preparar algo que francamente fue sorprendente. Fue sorprendente porque no solamente lo tienes muy estructurado, sino tienes una hoja de ruta sobre un tema vital en la región, en América Latina, que es la economía digital. Preparaste una hoja de ruta que puede ser probablemente la envidia de tus colegas en la región, pero que presenta retos de gerencia pública notables. ¿Cuáles son las bases de esta perspectiva tuya sobre la economía digital para Colombia? Bueno, Jorge, lo primero que hay que señalar es que Colombia tomó la decisión de mucho tiempo atrás en materia de tecnología de construir una política pública de Estado, no de gobierno. O sea, hemos construido sobre lo construido. Desde muchos gobiernos atrás se han ido poniendo ladrillos o escalones para lograr llegar a una meta. Y eso nos ha permitido avanzar a muy buen ritmo. En materia de conectividad, por ejemplo, solo por poner 2, pasamos de 200 municipios a 1078 conectados en fibra óptica. Pasamos de 3 cables submarinos a 10. O pasamos de no tener ningún centro comunitario de internet social a tener más de 8000. Eso significa que gran parte de nuestra población tiene acceso. Ahora lo importante es pasar del consumo a la producción. Y por eso, desde hace un año, construimos una hoja de ruta que lanzamos en este Congreso y que lo que busca básicamente son 3 cosas: impactar en la institucionalidad, en segundo lugar en el marco regulatorio y en tercer lugar en la producción. En la institucionalidad estamos creando el Viceministerio de Economía Digital. ¿Para qué? Para resolver las tensiones usuales que se dan con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en materia de transporte, todos conocemos la tensión, o en materia de turismo, o en materia de salud. Ese viceministerio va a permitir convertirse en una estancia que le va a permitir al Estado resolver esas tensiones. En segundo lugar, el tema regulatorio. No solamente hay que hablar de la economía digital como una oportunidad, sino también como una necesidad. Entonces, sabemos que la digitalización tiene en el empleo muy seguramente un gran reto, porque como crea nuevos empleos, también destruye empleos. Y hay que tener
la capacidad de saber cómo responder para generar mejores empleos. Sabemos que la digitalización en algunos casos destruye empresas, pero crea otras. ¿Qué estamos haciendo con las empresas que fracasan? ¿Cómo les damos un nuevo aire? Y por eso trabajamos en ese ejercicio, en el ejercicio de la regulación. Y en tercer lugar, que es igualmente importante, es cómo logramos que la digitalización se convierta en una herramienta de producción. No solamente es conectar, no solamente es apropiar, sino cómo generamos mayor actividad en la industria. Entonces, tenemos una serie de industrias en las cuales estamos impactando: la industria agro, la industria del turismo, la industria del transporte, la industria de la salud, donde estamos absolutamente convencidos que la ruta nos va a llevar a un buen camino. Ahora, todo esto suena muy bonito en el papel y hay que implementarlo. Y ahí viene el reto de este año adicional. Y ahí es donde vamos a tener la capacidad, o requerimos tener la capacidad, para convertir estas ideas en oportunidades. Y es un poco lo que está pasando en la Unión Europea, es un poco lo que está pasando en nuestros países hermanos. Todos estamos viendo la economía digital como una gran oportunidad, pero a veces le huimos a las tensiones. Las tensiones hay que enfrentarlas y hay que resolverlas. Hay un tema que es muy importante. En los últimos años, Colombia dio el ejemplo en temas vitales. De hecho, aquí se inspiraron los principales debates en materia de liberación de espectro, la banda AWS, la banda 2.5, la 700. Aquí en Colombia se dieron algunos de los mejores momentos, digamos, de reflexión y de repensar esta primera etapa de infraestructura. Para poder hablar de todo lo que estás hablando, parece fácil, parece muy fácil, porque ya entraron al tema de empezar a hablar para qué uso le vamos a dar a la infraestructura. Tuvieron que pasar varias cosas. Esto lo pueden hacer porque tienen un nivel de cobertura muy razonable y de asequibilidad de Internet. Nada más y nada menos durante el evento, el CLTex, en el cual estamos en este instante, a ustedes se les reconoció como el Internet más asequible entre 53 países en el mundo por Internet Affordability Association. Eso no es menor cosa, pero aparte ya es el segundo año en que lo tienen. La otra es que tienen en materia móvil alrededor de 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. A mí me da mucha envidia porque en México andamos sobre 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Y tienen una serie de indicadores adicionales que los colocan ya, por eso, en una segunda generación de agenda digital. La primera fue la de infraestructura, ¿no? En la que están ya en las últimas etapas, digamos, saliendo con las licitaciones actuales. 2, mantuvieron inversiones. No todos los países de la región mantuvieron inversiones. Ustedes hicieron un enorme esfuerzo por mantener algo muy complejo. Hubo países donde se colapsó por completo. Y esto entonces les da el sustrato para hablar de esta nueva generación de agendas digitales, en la que ya podemos hablar de política digital, ¿no? Que es lo que ustedes están haciendo. La primera era la de infraestructura, pero esto de lo que tú nos hablas es de política digital, y además hablaste ahorita industrial, pero me imagino que ahora para la salud, para seguridad, etcétera. Jorge, lo primero es que evidentemente ha habido un gran avance en materia de conectividad, pero la agenda no está culminada. La agenda hay que terminarla de agotar, y lo estamos haciendo con la adjudicación de la banda de 700, que nos va a permitir llegar fácilmente a 2000 centros poblados que en estos momentos no tienen cobertura. Con eso vamos incluso a mejorar el índice de Internet accesible. Y yo creo que es un gran reconocimiento el que se nos hace, pero tenemos que seguir avanzando en el proceso. Obviamente, esto permite enfrentar una agenda digital que, entre otras, tiene el servicio público, o sea, lo que el Estado ofrece como prioridad, pero también lo que el empresario requiere entender y comprender. Por ejemplo, el empresario piensa que si está en el mundo de lo físico, la disrupción digital no le va a golpear. Si yo hago camisas, zapatos, extinguidores o botones, no voy a tener que digitalizar mi negocio. Eso es una grave equivocación. La digitalización está impactando todos los sectores. Tan es así que Amazon acaba de regresar al mundo analógico. Acaba de comprar una cadena de más de 300 establecimientos. Y Walmart, que es en esencia la multinacional más grande
del mundo analógico acaba de migrar a una de las plataformas tecnológicas más importantes en materia de comercio electrónico. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que convencer a mi industria de que la digitalización es fundamental, al que cultiva flores, al que tiene ganado, al que vende camisas, y ese proceso requiere obviamente confianza. Pero segundo, yo tengo que resolver las tensiones del transporte, que son conocidas en el DF, en Bogotá, en Santiago de Chile, en muchos países. ¿Cómo resolverlas? Dándole alternativas unos a otros, regulando en algunos casos, desregulando en algunos otros. Y el tema que sigue siendo un pendiente, no solamente para ustedes, para nosotros, sino en general para el continente, es el talento. Estamos requiriendo cada día más talento, programadores, ingenieros, personas que están en capacidad de crear. ¿Y por qué los estamos requiriendo? Porque la industria los está requiriendo. Colombia pasó en el año 2010 de tener 2.000 empresas de tecnologías de la información, o sea de software, a tener 5.000, que ya generan 100.000 empleos, que venden más de 3 billones de dólares al año. Eso para nosotros es muy importante, porque somos un país en ascenso, pero si estas empresas no tienen talento detrás, pues vamos a tener una complicación, y por eso el Estado acelera lo que hemos considerado importante denominar el bachillerato TIC, los jóvenes que están formándose desde pequeños para enfrentar estos retos. Yo creo que la ruta que lanzamos ayer y que ustedes van a poder consultar y comentar, tiene adicionalmente otro componente muy interesante. ¿Cuál es la determinación de aumentar la velocidad de la banda ancha a partir del 1 de enero de 2019? En eso estábamos rezagados, incluso en eso nos superaba muy por encima México. Vamos a llegar ahora a 25 megabits por segundo para que puedas convertirte en un servicio de banda ancha, y eso seguramente va a acelerar la conectividad y por ende la productividad. Hay un tema que es fundamental. Hablaste entonces de esta nueva economía digital. Regreso al tema de que entonces hay que diseñar nueva política pública para distintas áreas. Parte del estudio que presentaste y que además después explicó Raúl Katz, toca algo que es fundamental, que muchos gobiernos en América Latina no han visto y que ustedes ya advirtieron, que es la transformación de la cadena de valor, no solo en el sector privado, sino en las políticas públicas. Porque si bien el proceso de transformación digital será algo inevitable para las empresas, también lo va a ser para el mismo gobierno a la hora de diseñar nueva política pública. Simplemente en educación, ustedes tienen desde hace muchos años el programa de computadoras para educar y todo este sistema que implica ahora, simplemente por el hecho de que liciten la banda de los 700 o ahora estén con la 2.5 a todo lo que dan de las frecuencias, tienen un internet móvil muy bueno, que implicaría que pueden generar conectividad móvil en muchas escuelas, no solamente la fibra óptica, y eso cambiar la cadena de valor, tan solo ahí la cadena de valor en el diseño de la política educativa, pero eso va a pasar también en la cadena de valor de educación, de salud, y eventualmente de seguridad, e incluso hasta en temas de democracia, ¿no? Voto electrónico, es decir, viene una transformación de la sociedad. Pues mira, te voy a dar simplemente 2 datos que me parecen muy al lugar. En el año 2010 teníamos entre conexiones prepago y pospago un poco más de 3 millones. Hoy en día estamos llegando a 28 millones de conexiones. ¿Gracias a qué? A adjudicaciones de espectro oportunas. Pero en segundo lugar, teníamos un promedio de 26 niños por computador en los colegios públicos. Hubo una decisión del presidente Santos de inyectar el presupuesto a tecnología y además de muchas otras cosas llegamos a 4 niños por computador. El próximo año esperamos llegar a 2 niños por equipo. La tecnología, el computador, la tableta nunca van a reemplazar al profesor. Claro. Son nuestros profesores quienes nos han enseñado principios, valores, pero sí es un acelerador. Y ese acelerador es el que nos obliga a llegar a todos los colegios. Es el Ministerio de Educación quien tiene esa responsabilidad, la de conectar a los colegios. Pero nosotros ayudamos. Y nosotros ayudamos porque un colegio conectado es un colegio que va a tener mejor oportunidad de acceso. En segundo lugar, hay unos sectores más dados a adoptar o a aceptar la tecnología que otros. Y eso es normal. Pero hay unos sectores que bajo ninguna circunstancia pueden permitir, en virtud de la protección del ser humano, quedarse atrás. El de la salud, por ejemplo. Claro.
tener una historia clínica unificada, tener una receta médica unificada, tener la posibilidad de una atención de ciudadano unificado, pues lo que salva es vidas. Y por esa razón trabajamos cada día más en esos procesos. Y el último tema que me parece igualmente importante, lo mencionaste, lo repito, Raúl Katz dirige nuestro Observatorio de Economía Digital. Un país que no se mide es un país que no es capaz de criticarse o, en su defecto, de mejorar. Y por eso nosotros estamos ya muy avanzados en el observatorio que esperamos en el mes de agosto lanzar de manera definitiva para saber cómo están los sectores. El McKinsey Institute hizo lo propio en Estados Unidos y en Brasil recientemente. Bueno, nosotros queremos replicar ese ejercicio para saber cómo está la agricultura, los medios de comunicación, el sector automotriz, el sector de la manufactura, el sector de las bebidas, el sector de la comida y lanzar mensajes de alerta, pero también aplausos. Por ejemplo, tenemos un sector financiero muy sofisticado digitalmente, tenemos un sector salud que va avanzando, tenemos un sector de manufactura más rezagado y vuelvo, insisto, a ellos tenemos que llamarles la atención para comprender que acá hay una oportunidad. Yo tengo una frase muy colombiana que seguramente la usan en México con otras palabras. Si no nos subimos al bus de la economía digital, el bus nos deja. Y pues podemos cometer un error garrafal. Sin duda, yo me quedo con esa reflexión final, ya para terminar. Te agradezco enormemente la posibilidad de platicar contigo, siempre es muy positivo tu actitud, muy entusiasta, muy energética, pero sobre todo me gusta mucho la claridad y la estructura con la que apoyas, sobre todo como flujos de procesos. Veo que te encanta todo el tema de la estructura de flujogramas, lo cual soporta mucho tu estructura mental y la visión estratégica que comunicas a los colombianos. Te agradezco la oportunidad de platicar. Jorge, muchas gracias a ti, muchas gracias por estar en Colombia, en Cartagena de Indias, y muchas gracias siempre por apoyar al Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que no sería lo que es, si no es por el apoyo que tú le brindas. No, y ahora, porque se hizo en Colombia, que yo insisto que es sexy para los temas de telecomunicaciones. Esperamos que sí, muchas gracias. Gracias. El conejito de los volcanes, también conocido como Teporingo zacatuche, es una especie mexicana endémica de la zona del país. Vayamos a conocerla en el siguiente collage. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Los invitamos a suscribirse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en el próximo programa. Se despide de ustedes Jennifer Lestrade Y Enrique Tanaka. Hasta entonces.